Para mí es una clase que yo creo que tendría que ser bien ansiada por ustedes, por un tema que estamos viviendo. Van a ver algunas, dada la experiencia que hemos tenido en trabajando con estos niños que tengan COVID y algunas complicaciones. Vamos a hablar de lo que está sucediendo, quizás más que yo pueda, ustedes saben de la patogenia, fisiopatología, todo eso, pero vamos a hablar cómo diagnosticamos, cómo tratamos a los chicos. Bueno, voy a hacer la presentación y les voy a pedir un favor si me avisan si están viendo, ¿ok? Ahora procedo. Bueno, siempre digo que a los puntuales, a unos tips de preguntas, ¿no? Esto entra a su examen final junto con el anterior tema. Voy a pedir un favor que me avisen si se ve. ¿Se ve, chicos? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Lo voy a Sí, doctora, ampliar. sí, bien. Se ve, doctora. Muy amable. Gracias. Bueno, lo he ampliado. Bajen sus micrófonos. Bueno, yo les voy a hablar, como les decía, de coronavirus en pediatría, resumido, obviamente. Vamos a recordar un poquito antes de hablar de que el síndrome, en la introducción y antecedentes, que el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, como el SARS-CoV-2, conocido como una enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, ha ganado atención mundial desde su primera detección en Wuhan, como quieran pronunciar, provincia de Hubei, en China. ¿Desde cuándo? Diciembre del 2019. Pero también recordar, y esto vuelvo a repetir más adelante, que la primera pandemia del 2002, porque fue una pandemia, fue causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, muchos dicen SARS-CoV-2-1, ¿no? Este brote se originó en Guangdong, China también. El modo de transmisión fue principalmente por gotitas, con una letalidad pero baja, en total de 9.5%. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle. El segundo brote, recordando, después de 10 años, el 2012, con el virus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se llamó MERS-CoV-2, que apareció por primera vez en Oriente Medio, alrededor de la península arábiga y se extendió por todo el mundo. Miren, la letalidad fue de 35%. O sea, esto si comparamos obviamente con el SARS-CoV-2, son mucho mayores. Nosotros, para hablar de niños, ¿qué podemos decir? Que los niños representan del 9 al 12% de los pacientes diagnosticados con infección por COVID-19 en general. El 90% de los niños positivos para SARS-CoV-2, quizás lo que he hecho en rojo es para que ustedes se acuerden, son asintomáticos o tienen síntomas de leves a moderados. El primer caso pediátrico que se documentó fue confirmado por esta infección SARS-CoV-2, se produjo en una ciudad china, Shenzhen, en enero del 2020. Recordando, los coronavirus comprenden una gran familia de virus ARN, zoonóticos monocaterianos con una envoltura pertenecientes a la familia Coronaviridae, orden nidovirales. Estos son como a qué familia pertenecen estos virus. En los seres humanos, los coronavirus todos causan síntomas respiratorios y gastrointestinales que van desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves, como bronquitis, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, la coagulopatía, insuficiencia multiorgánica y muerte, como la que estamos viendo. Los coronavirus se clasifican todos, porque estos son los que generalmente, en general, siempre han estado permanentemente viviendo, digamos, especialmente con los niños,
y hemos detectado, no como SARS-CoV-2-19, desde hace años y años, y como dice acá, se presentan como un cuadro respiratorio de vías aéreas superiores. Estos coronavirus en general se clasifican en alfa coronavirus, beta coronavirus, que se encuentran principalmente en ¿quiénes? En mamíferos como murciélagos, roedores, las civetas y humanos, y también hay otra familia que es exclusiva de animales, el delta coronavirus y gamma coronavirus, que se encuentran principalmente en aves. Volviendo un poquito para recordar que el síndrome respiratorio agudo severo, que les decía el SARS-CoV-1 en China en 2002, se asoció con una enfermedad más leve, esto para redondear, en los niños, en comparación con los adultos, y no se reportaron muertes en niños por este SARS-CoV China 2002. Los coronavirus circulantes comunes, les decía, los que siempre existen, se pueden aislar de un 4 al 6% de los niños hospitalizados por infecciones respiratorias agudas y un 8% de niños en un entorno ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que generalmente estos son los 4 que circulan. Cuando nosotros, un niño que se interna por un cuadro puede ser infección respiratoria alta o baja, y nosotros por el cuadro clínico le pedimos el virológico de secreciones, automáticamente, así como se identifica al adenovirus, sincicial respiratoria, influenza, parainfluenza, también se detectan estos 4 coronavirus. Esto es importante que sepan para lo que vamos a hablar, por qué los niños son generalmente en forma asintomática. Los MERS, que habíamos dicho que se presentó 10 años después, es un nuevo beta coronavirus del grupo 2C que se puede propagar de persona a persona y puede causar infecciones graves del tracto respiratorio, pero casos de pacientes infectados con MERS-CoV informan una baja proporción, por suerte, en niños de 0,1 a un 4%. Y los niños que se ven afectados con menos frecuencia por el SARS-CoV-2, según el CDC de China, informan que solo el 2% correspondería a niños menores de 19 años. Coronavirus, su estructura. El SARS-CoV-2 es un ARN monocateriano de sentido positivo en una estructura de etapa 5' y una cola, tiene una cabeza y una cola, que es importante saber, polia, en forma de corona debido a la presencia de glicoproteínas en la superficie. Tiene esta forma redondeada o elíptica, a menudo pleomórfica, con un diámetro de 60 a 140 nanómetros. Este SARS-CoV-2 tiene 4 proteínas, que es bien importante. Las estructurales sería pico, la proteína SCAP-S, la de membrana, la de envoltura y la nucleocápside N. Ya hemos dicho, es un RNA, el núcleo es un RNA viral. Un poquito, no voy a meterme en la única diapositiva, como les decía, ustedes ya han debido ver mucho, porque la fisiología es la misma, que puede afectar al adulto, al grande, al chico o al anciano. El ciclo de vida del virus comienza con la infección de la célula huésped, dividida en 5 fases: adhesión, penetración, biosíntesis, maduración y liberación. Es importante que conozcan estas 5 fases. Voy a preguntarles. La enzima, que ustedes tanto se ha hablado, la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2 por sus siglas, es el receptor funcional del SARS-CoV-2. Una vez dentro de la célula, el virus va a ingresar al núcleo de la célula huésped a través del ARN mensajero viral. Este ARN mensajero viral se usa para producir proteína viral y se liberan las partículas virales recién producidas. Esto va a determinar la diversidad de coronavirus y el tropismo del hospedador, ¿no? La glicoproteína trimérica, que habíamos hablado, transmembrana, forma el pico que se proyecta de la superficie viral, y en este pico hay 2 subunidades funcionales: la S1, que va a controlar la unión al receptor de la célula huésped, y la S2,
que es para la fusión con las membranas celulares. Este SARS-CoV-2 tiene un sitio de división de purina, una secuencia en el sitio S1, S2, que esto va a explicar la patogenicidad del virus. Y por último, las partículas virales típicamente penetran en las células de aquí, epiteliales del espacio alveolar a través del lado apical y las destruyen. Y se produce toda la respuesta inmunitaria del huésped. ¿Qué diferencias hay entre infecciones adultas y pediátricas? Los niños dijimos que tienen síntomas más leves de la infección por COVID y a menudo son asintomáticas. ¿Qué hipótesis existen? Por eso previamente les expliqué lo anterior. Un estudio mostró que estos receptores AC2 se expresaban abundantemente en células epiteliales ciliadas bien diferenciadas, especialmente en las alveolares. Pero la expresión de AC2 en el epitelio de las células alveolares puede ser menor en la población pediátrica. Entonces, si esa es una hipótesis. 2, la respuesta inmune en los niños es diferente en comparación con los adultos. Los procesos de envejecimiento, la estimulación antigénica continua, esos virus que siempre están afectando a los chicos, y la involución tímica eventualmente van a conducir a cambios en la distribución del subconjunto de células T. La presencia simultánea de otros virus, pues como dijimos, de la misma coronavirus o de los otros virus, sincicial respiratoria, adenovirus, y también por las vacunas, en el revestimiento epitelial de los pulmones y las vías respiratorias en los niños pequeños, hace que el virus del SARS-CoV-2 compita con ellos, limitando su crecimiento y proliferación. Son hipótesis, pero que se cumplen. Por eso que la diferencia está entre el adulto y los niños. Cuanto más chicos, más. El modo de transmisión, ya sabemos que la transmisión entre humanos se produce principalmente a través de las gotitas respiratorias, a través de partículas virales en aerosol. El contacto cercano, la proximidad, también puede ser una fuente de transmisión del virus a través del contacto directo o indirecto con las membranas mucosas de los ojos, la boca, la nariz. Por eso hacemos todo lo que debe ser la bioseguridad. Y se cree que la mayoría de los niños están expuestos al virus de un adulto en el hogar. La experiencia nos hace ver que los niños no se enferman ellos a través de los contactos entre niños, sino, si ahora no hay ni clases, y cómo caen los chicos, es a través de los adultos. Actualmente no existe evidencia de transmisión vertical de madre a hijo. Cuando existía algún artículo, pero que existan metaanálisis científicos y de investigación, demuestran que no existe. Aunque los niños pueden transmitir el virus a otras personas, la tasa de transmisión no está clara. Y los niños más pequeños tienen menos probabilidades de transmitir todavía en comparación con los niños más grandes, porque los más chicos ni siquiera tienen ese efecto toxígeno como tienen los chicos más grandes, ¿no? Entonces, la transmisión generalmente de un niño que presente la enfermedad, la infección, es a través de un adulto. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen los chicos? El periodo de incubación, sabemos que es de 2 a 14 días, en el niño con una media de 6 días, después de la exposición similar a la de los adultos. Una gran proporción de niños con COVID, que hemos hablado, son asintomáticos. Si son sintomáticos, ¿qué pueden presentar? Esto a través de estudios, inclusive, es lo más común. Fiebre, congestión nasal, rinosea, disnea, que ya tenga compromiso respiratorio, anosmia, augesia en los más grandes, los más chicos no saben, tos, disfagia, no pueden tragar, no pueden pasar los alimentos, diarrea, fíjense que acá hay mucho más los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, cansancio, fatiga, los más grandes revelan cefalea, mialgias, anorexia, cualquiera. En este estudio se ve que los principales son los de adelante. Por eso que en el momento cuando vivimos cada oleada, cualquier chico y que venga a la consulta con 1 o 2, hay que pensar que puede ser COVID. ¿Cómo se hace el diagnóstico?
El gold estándar, saben ustedes que es la detección de ácidos nucleicos mediante la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Es una técnica molecular que detecta y amplifica los ácidos nucleicos, ese ácido nucleico que ustedes vieron en el ARN del SARS-CoV-2, en diferentes muestras biológicas. ¿Qué muestras? Preguntas estas que también es similar el diagnóstico para niños y adultos. Muestras biológicas respiratorias que podemos mandar nasofaringio y o orofaringeas, y las no respiratorias son orina, heces, sangre, pero para detectar, sabemos, lo principal son las muestras respiratorias. La muestra del PCR deben ser tomadas del aparato respiratorio superior, hisopados nasofaringio y orofaringio. Alguien preguntaba y decía si es el mismo hisopo. Solamente existe, pero muy poco para neonatos más delgaditos, pero después no existe un pediátrico y uno de adulto. La prueba, que es el gold estándar, la reacción en cadena de polimerasa, se considera el patrón de oro para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 según indicaciones de la OMS-OPS. Y como ustedes ven en un cuadrito, este test PCR es apropiado para la fase aguda de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de los otros test. Acá un poco, saliendo antes de hablar de las pruebas rápidas, la prueba antigénica, de antígenos rápida, que ustedes saben que puede estar en media hora, en una hora, debe ser considerada, les voy a explicar esto, como una prueba rápida orientadora en pacientes con sintomatología compatible de menos de 5 días de duración, debiendo realizarse una PCR si el resultado de antígeno rápido nos dio negativo. Y si persiste la duda, ¿por qué pongo esto? En entornos con alta prevalencia como las urgencias, las emergencias hospitalarias, no es recomendable realizar la prueba de antígeno rápida por la tasa de falsos negativos. Nosotros tenemos muchos niños que han ingresado con un cuadro respiratorio de vías aéreas bajas, inclusive ya como una neumonía, les hacemos la prueba de antígeno y sale negativa. Eso no quiere, y tiene un cuadro respiratorio. El chico ya viene con un cuadro de más de 7 días de evolución, entonces esta prueba no va a dar positiva. Y tenemos que sí o sí realizar una APC. Esta no la tenemos en el momento, pero este chico sí se le pide y al día siguiente, y tiene que entrar a un área como si fuera COVID hasta demostrar que no se encuentra en una fase todavía aguda mediante la PCR. Entonces, por eso que dice acá, como urgencia yo no puedo decir, tiene antígeno negativo con un cuadro respiratorio. Quizás a un TEC que venga por un TEC y que esté asintomático, que no tenga ningún otro cuadro que solamente el politraumatismo, entonces esta prueba sí puedo considerarla valedera, ¿ya? Para que el médico pueda entrar en ese momento, el neurocirujano, a una cirugía. ¿Qué pasa? Y este es el gran problema que hemos tenido y fuimos aprendiendo día a día, porque ya darles conclusiones así es ahora después de la experiencia. Las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, tanto la rápida como el ELISA, van a detectar la presencia de anticuerpos IgG y IgM frente a SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, acá sí, o suero o plasma, generalmente esto es para el ELISA, que se estima que aproximadamente entre 5 a 7 días tras la infección. Después, es como ustedes ven, el antígeno son los primeros días. Los anticuerpos IgM van a aparecer a partir del 7º día IgM. Y la IgG puede empezar a aparecer después de la 2ª semana. Entonces, se generan los anticuerpos de tipo IgM y pasados de 15 a 21 días, la que va a persistir todavía, aparecen los anticuerpos de tipo IgG. Para un niño que venga con una prueba rápida y que IgG, IgM negativo, eso no significa que no tenga, ¿ya? Y si está con síntomas, a ese niño hay que hacer, nos puede servir el antígeno si estamos dentro de los 5 hasta 6 días, ¿no? Pero si sale negativo y tiene cuadro respiratorio, ustedes tienen que esperar la PCR. Acá hay una interpretación más o menos, que lo han visto también en adultos. Esto es de paciente en paciente, varía mucho y acá no los meto a los pacientes inmunocomprometidos, a los niños con inmunodeficiencias como son mis pacientes VIH o pacientes oncológicos, no están acá porque sí ellos
por su respuesta inmunológica puede dar de diferente manera. Por eso a estos hay que individualizar. Una PCR negativa, IgM negativa es negativo, o un falso negativo para una PCR en etapa temprana, o sea, antes de que tengan nada de síntomas. Pero una PCR positiva, IgG negativa es una etapa inicial, puede estar en un periodo de ventana. Cuando ya presenta PCR positivo, IgM positivo, es una etapa temprana, infección aguda, altamente contagioso. Si está a los 3, es una infección activa, que puede ser una transición o una reinfección, eso hay que interpretar bien del paciente, en qué momento, si es única prueba, que es la primera que tomamos, puede ser una infección activa. Pero si es un paciente que ya tuvo antecedentes, podemos ver si está en un periodo de transición, saliendo de esta, ya pueden ser células muertas después de un tiempo determinado y no ser infeccioso. La PCR positiva, IgM negativa, y cuando ya aparece IgG, esta es una etapa tardía, cuando ya aparece la IgG. Acá no contagia el paciente porque ya apareció. Una PCR negativa, IgM positiva, sí. Estado temprano, falso positivo, serológico podría ser un falso negativo de la PCR. Esto necesita análisis y ver cómo se encuentra el paciente. Que ya pasó, cuánto tiene el valor de esto y si tuvo síntomas o no. Porque a veces, por eso que eso hay que interpretar muy bien, por la anamnesis, la clínica. No se manden solamente por un laboratorio. ¿Y esto qué quiere decir? Ah, no, él no tiene. Cuando es negativa PCR, IgM negativa, esto sí hemos encontrado. Muchos niños que, como les digo, venían por un TEC, venían por un abdomen agudo, para una apendicitis, la mamá nunca dijo, está sanito, sanito, lo encontrábamos con IgG, quiere decir una infección pasada. Eso es lo que pasa en pediatría. Y cuando tiene IgM, IgG es una enfermedad en evolución, ¿no? Esto es según las guías que existen, especialmente de España. ¿Qué otros análisis fuera de, vamos a pedir en un niño si se justifica en caso de pacientes que se hospitalizan? No vamos a pedir a todo que va ahí al consultorio. Calificados como graves. ¿Constan de qué? ¿Qué le van a pedir? Un hemograma completo. Electrolitos plasmáticos, ¿saben? No sodio, potasio, eso se refiere. De hidrogenasa láctica. Función renal, creatinina, urea. Procalcitonina, pido si sospecho sobre infección bacteriana. Si no, no. No podemos pedir de rutina como el Padre Nuestro. Para los enfermos críticos, que ahora les voy a mostrar cómo se dividen, se deben agregar gases venosos para ver si no está en una acidosis arterial, si va a entrar a terapia, ferritina, casi, dímero D, creatinquinasa total y miocárdica, las troponinas y eventualmente, si pienso en una sobreinfección, la procalcitonina. Y acá yo me olvidé poner que sí, la PCR, la proteína C reactiva. En casos no severos, casos no severos, los leucocitos van a estar normales o disminuidos, porque tiene un virus, puede estar disminuido. Neutropenia o linfopenia. Esta es la proteína C reactiva que va a estar normal y la procalcitonina también normal. En casos severos, aparte, va a tener transaminasas elevadas, la coagulación va a estar anormal, el dímero D elevado, y la procalcitonina, si tiene una sobreinfección, elevada, si no, normal. Esta es la interpretación más o menos que uno tiene que hacer, pero acá no estoy poniendo los leves ni los moderados, ¿no es cierto? No, estamos poniendo ahí el caso severo y grave o crítico. La radiología. La radiología de tórax para detectar la afectación pulmonar tiene baja sensibilidad y se debe considerar la tomografía de tórax cuando existe un compromiso respiratorio. Los hallazgos radiológicos en los pacientes pediátricos comprenden infiltrados uni o bilaterales y algunos muestran opacidades en vidrio deslustrado o el vidrio esmerilado, especialmente en los lóbulos inferiores. No pedimos de rutina, no es como el adulto, hacerle un ataque. A un niño menor de 5 años, los chicos ustedes saben que se mueven. Para hacerle una tomografía hay que darle anestesia. Es un riesgo hasta para el anestesiólogo porque tiene que tener una vía aérea, o sea, ponerle anestesia. Hacer la tomografía y es todo una
inclusive tratar de ir a lugares que no estén contaminados. O sea, en pediatría no es como el adulto, directo, tac. Hay que ver si es necesario. Si no es necesario, no se pide ni la radiografía. Acá impera mucho el criterio clínico del médico. El diagnóstico diferencial en los chicos, tenemos ahora más que nunca, tenemos que diferenciar si tenemos un COVID, pensamos en un COVID-19, tenemos que hacer diagnóstico diferencial del resfrío. Ustedes saben que están pasando justamente, les están indicando, sus docentes, ustedes están haciendo los temas del resfrío común producido por los rinovirus, la gripe, que es la influenza, y pueden haber síntomas también en niños que tengan la rinitis alérgica. Entonces, se van a presentar cada uno de estos signos y nosotros tenemos que ver cuál es el que más se parece, pero la verdad que los tres van a ser muy similares. De ahí que por eso cuando nosotros ahora pensamos en un COVID-19, descartamos los virus del resfrío, que la mayoría son rinovirus, y la gripe, la influenza, ¿no? Y bueno, acá también están otros virus, pues se le hace un panel virológico porque los signos y síntomas son muy parecidos. ¿Cómo estratificamos el riesgo de pacientes que yo les he hablado de sintomático, leve, moderado, severo y crítico? Y en la práctica inclusive los puedo juntar estos dos. El asintomático, pacientes sin signos ni síntomas clínicos y una radiografía, si lo hicieron, si ameritaba, si era más grande, pero normal, es con una PCR positiva. Este es un asintomático, que vamos a ver cómo lo vamos a tratar. El leve es el que va a tener síntomas respiratorios altos, que pueden incluir fiebre, fatiga, mialgias, tos, odinofagia o coriza, no todo. En ocasiones puede no haber fiebre o tener solo síntomas digestivos, y si se toma una radiografía de tórax, esta en la leve sí se toma, es normal. Tratamiento, ahora vamos a ver en estos casos. El moderado ya va a tener una neumonía. Frecuentemente este paciente va a tener fiebre, tos, pero sin dificultad respiratoria ni hipoxemia. Ustedes saben que de acuerdo a la saturación. Este severo puede iniciar, este inclusive hasta acá, si sin dificultad respiratoria moderada, se trata ambulatoriamente. El severo puede iniciar con fiebre y síntomas respiratorios. Además, es posible que se acompañe de síntomas gastrointestinales. La enfermedad progresa generalmente a la semana, apareciendo disnea, cianosis, hipoxia, saturación menor a 92. A este lo voy a internar tengo que pensar que al lado tengo que tener la UTI, porque puede pasar de esta fase a esta. El crítico, falla respiratoria, el síndrome de distrés respiratorio agudo, un shock, encefalopatía, puede tener una injuria miocárdica, alteración de la coagulación e injuria renal aguda. Estos niños se los debe tratar en una UCI. ¿Qué niños son los que tienen más problemas? Los grupos de riesgo son los pacientes inmunodeprimidos. Todos los pacientes que tengamos oncológicos, los pacientes con VIH, pacientes cardiópatas, que tengan una cardiopatía congénita cianótica o no, con miocardiopatías, que están bajo control médico y algunos que ni siquiera los controlan sus padres. Pacientes con enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas graves, sí, es muy importante. Pacientes con patología respiratoria, la FQP, pacientes que dependan de oxígeno. Estos pacientes son los que nosotros sí hemos internado y en alguna oportunidad, así como un oncológico, un paciente con VIH ha fallecido y cardiópata. Por eso es importante que ustedes conozcan los grupos de riesgo cuando yo les pregunte cuáles son. No es necesario que enumeren todo esto, pero lo más importante. Nosotros también tenemos pacientes en hemodiálisis, pacientes con diabéticos, cada vez hay más, y o niña con antecedentes de prematurez. Recomendaciones, por favor, tomen en cuenta. Las recomendaciones de terapia en pediatría provienen de estudios descriptivos con bajo número de casos, que no hay, experiencias clínicas y extrapolación de datos en población adulta. Hasta que no se disponga de resultados de estudios clínicos, actualmente están en curso un montón de estudios con mayor calidad metodológica, no existe evidencia definitiva para basar el tratamiento de niños infectados con COVID-19. Por eso lo he hecho con rojo, para que ustedes tomen en cuenta esto. Es por esto que estas recomendaciones pueden variar a la luz de la nueva evidencia.
fuimos aprendiendo cada día. Sí, sacaron al principio el año pasado mismo habían algunas guías de otros países que siempre son los europeos, de Estados Unidos, pero fueron cambiando. Y lo último que les puedo decir va a ser esto que va a venir a continuación. El asintomático que les decía no requiere ninguna terapia. O sea, son lo que acabamos de ver, la estratificación, y los he juntado los dos últimos. Asintomático requiere aplicación de medidas generales y control ambulatorio si es necesario. Si es necesario. Si no, que no vaya ni al médico. El ERE, es decir, una infección respiratoria aguda alta, que va a requerir medidas generales, tratamiento sintomático y manejo ambulatorio. Este moderado, que ya tiene el paciente con neumonía, pero sin requerimientos de oxígeno ni dificultad respiratoria, va a requerir también medidas generales, tratamiento sintomático y manejo ambulatorio. Pero, les dije, en algún momento van a requerir internación en pacientes con neumonía menores de un año que presenten factores de riesgo, como factores de riesgo que por eso les he nombrado anteriormente. De realizar una neumonía grave, se sugiere hospitalización y observación. El severo y crítica, dada la falta de eficacia y potenciales de toxicidad de las terapias antivirales, porque eso es lo que ha producido la desesperación de tratar de utilizar igual que el adulto, y especialmente en nuestro país, las estrategias farmacológicas en pacientes con infección por SARS-CoV-2 están basadas en soporte mediante la vía respiratoria, anticoagulación y corticoides en casos seleccionados para pediatría. Vamos a ir por lo más básico, la atención domiciliaria y medidas generales. Creo que una foto vale más que 1000 palabras. Lugar del aislamiento. El niño y su cuidador, sería su madre, su padre, permanecerán aislados en una habitación, cuando está positivo, obviamente, lo más alejado del resto de convivientes y con la puerta cerrada, si se puede. Sabemos nuestra idiosincrasia, pero hasta donde podamos tenemos que hacer estas normas, estas indicaciones y de acuerdo al medio indicarles. Deberán tener ventilación a la calle, ojalá una ventana por lo menos abrir y la puerta cerrada, evitando obviamente corrientes de aire hacia el resto de la casa y utilizarán si hubiera un baño para el niño y la mamá. El paciente circulará por un interno domiciliario haciendo un uso correcto de la mascarilla, como acá le indica la madre o el niño más grande que ya pueda ponerse, haciendo un uso correcto, considerar la edad del niño y siempre manteniendo la distancia de 2 metros respecto al resto de los convivientes. Al bebé menor de 2 años saben que no se puede utilizar ni mascarilla porque no sabe respirar, es un respirador bucal. Y si se puede, hay que indicarles dentro de todo lo que se pueda. Estos son ejemplos que se extrapolan de acuerdo a nuestro medio y de acuerdo a las circunstancias del paciente. Dispondrá de un cubo de basura con tapa automática y bolsa en su interior o una caja, por les decía, se extrapola, pero hay que indicar, hay que dar la base, hay que explicar con un cierre hermético para alojar cualquier desecho y sería la mascarilla, guantes, hay que decirles que no tiren a la calle, en su misma casa, en su mismo hogar y romper, saben que se deben romper los cordones que van a la oreja, ¿no es cierto?, para evitar accidentes con las aves. Atención domiciliaria y medidas generales. El lavado de manos de aseo personal es importantísimo en las medidas para evitar el contagio. Saben esto, pero no es de más decirles cuáles son las medidas en una atención domiciliaria. Resumiendo, tras contacto con saliva, secreciones oculares y nasales, manipular pañuelos antes y después del cambio del pañal, la mamá deberá hacer esto. Después de toser o estornudar, que se lave sus manitos. Antes y después de cada contacto que se tenga con el paciente. Antes de que el paciente salga de su habitación, ya antes de comer. Después de realizar la limpieza de cualquier útil o superficie y no compartir con los demás del mismo vaso, del mismo taza, bebida, de alimentos o bebidas, vasos, platos y cubiertos. Si se puede evitar, mejor y dentro de lo que puedan cumplir. La atención domiciliaria siempre es mantener limpias la limpieza en general. Educar, por favor. Mantener limpias las superficies de uso frecuente, la limpieza diaria con todas las superficies de la casa, la persona encargada de la limpieza si hay,
que también tenga que tener guantes, su mascarilla, asegurarse de que las habitaciones estén bien ventiladas, no cerrar, por favor, ojalá sin entrar el solcito, la limpieza de vajillas, ropa y eliminación de residuos, todo esto tienen que indicar para la atención domiciliaria y medidas generales en el paciente asintomático leve y moderado. Tratamiento farmacológico coadyuvante. Estos fármacos, como les decía, se hicieron en una primera fase el año pasado. Ahora les doy lo que debe ser. El lopinavir, ritonavir, que lo pongo en Caletra, que es un antirretroviral que yo lo uso para el tratamiento de mis niños con VIH, dada la evidencia actual, no debe ser usada como tratamiento ni prevención, por favor. Se decía, pues ahora ya no se usa más, no hay evidencia. Tampoco la hidroxicloroquina, dada la evidencia actual, no debe ser usada como tratamiento ni prevención en los chicos. El remdesivir, actualmente, es el único antiviral que ha demostrado un beneficio clínico, aunque discreto. Podría, agarren con pinzas, ser una opción terapéutica en pacientes pediátricos con una infección grave o moderada asociada a hipoxemia, pero no es como sale y todos en decir en niños, nosotros no hemos usado en el hospital en ningún niño. Les muestro esto porque está en la literatura, esos extremos, menos de 40 kilogramos de peso, se hace una dosis de carga por día, 5 miligramos kilo, esto es para niños, seguido de una dosis de mantenimiento después de 2.5 miligramos kilo endovenoso al día, desde 2 a 5 días, nada más. Y mayor de 40 kilos, la verdad que se usa igual que los adultos, bueno, 40 kilos, ustedes saben que ya tienen los niños por encima de los 12, 13, 14, 15 años. Para los más chiquitos sería eso, pero nosotros no hemos llegado a usar porque no ha sido necesario. Por favor, vuelvo a repetir, el remdesivir solamente su uso en pacientes hospitalizados que no requieran oxígeno suplementario de alto flujo o ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva o ECMO dentro de los primeros 7 días de iniciar los síntomas. Los estudios demuestran que un esquema de 5 días es suficiente para este grupo de pacientes, que son los menos que van a entrar. Y esto, por favor, igual que la ivermectina, el dióxido de cloro, no se recomienda el uso de dióxido de cloro como profilaxis o tratamiento de COVID-19 debido a su toxicidad. Han muerto niños por esto y a la falta de evidencia científica de su utilidad. No existe una evidencia que sustente el uso de dióxido de cloro para el manejo de COVID-19, sí para desinfección de superficies. Por otro lado, se han reportado muertes asociadas a su consumo. Entren y vean, es verídico. Y el otro día, por lo que se usa para el consumo humano, debería estar estrictamente prohibido. A veces siempre les digo, a los niños no les den nada. Si usted quiere tomar y quiere morirse, que tome. Su responsabilidad del adulto. Ni siquiera mates, chicos. No se da nada a los niños, por favor. De ahí viene la intoxicación folclórica, ¿cierto? Entonces, traten de educar con bases científicas y de investigación. El tratamiento antimicrobiano empírico de amplio espectro. No se recomienda el uso sistemático de terapia antimicrobiana empírica en pacientes con COVID-19 o enfermedad leve o moderada, grave o crítica, en ausencia de sospecha o confirmación de infección bacteriana. Si hay sospecha, sí podemos iniciar. La tasa de coinfección es baja en comparación con el uso de estos agentes. O sea que, por favor, a niños nosotros no indicamos así por así. El uso de antimicrobianos debe acompañarse de estrategias para optimizar su uso, como la revisión periódica de la indicación para desescalar en caso de ser posible. ¿Qué es esto? Nosotros, los infectólogos pediatras, si tenemos que iniciar un antibiótico en un paciente porque así lo requiere y entra en una terapia intensiva y en la terapia intensiva existen antecedentes de bacterias gram positivas o negativas como infecciones asociadas a la atención de salud, que son las infecciones intrahospitalarias, yo voy a iniciar en este paciente antibióticos, voy a escalar lo más alto usando un ejemplo, cefalosporina, generalmente el antibiótico que está autorizado y comprobado, podemos empezar con una cefalosporina de tercera generación, que es el ceftriaxone. Se puede usar en pediatría, sí. Y si yo tengo antecedentes de un estáfilo meticilino resistente en la sala de terapia intensiva, voy a empezar también a darle vancomicina. Pero si los cultivos y la evolución
no son de infección bacteriana, voy a desescalar y me voy a quedar solamente por ahí con ceftriaxone o lo voy a pasar a un amoxiclavulánico, por decirles. A eso se refiere. El tratamiento con corticoides sistémicos no están recomendados en forma general. No se cuenta con estudios en niños con COVID-19, pero extrapolando los resultados en adultos se podría considerar el uso de dexametasona en niños con COVID e insuficiencia respiratoria con requerimiento de oxígeno. Sí, hemos usado jóvenes en dosis de 0,15 miligramos kilo cada 24 horas por 10 días, porque hemos tenido chicos que hemos puesto a terapia con comorbilidades y con algunas complicaciones que después les muestro. La anticoagulación, hasta la fecha hay pocos casos pediátricos con COVID-19 que hayan desarrollado complicaciones tromboembólicas de inicio, o sea, cursando con el COVID, porque después les voy a decir complicación post-COVID. Se debe realizar desde el punto de vista hematológico, obviamente le vamos a pedir dímero D, los tiempos de protrombina, revisión de plaquetas y fibrinógeno a estos pacientes. Se sugiere inicio de profilaxis de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en pacientes en dosis profilaxis, obviamente si lo requiere, si no, no. Inmunoterapia, ustedes han escuchado hablar tanto en adultos como gastan la guita, el tocilizumab requiere determinación de una interleuquina 6 antes de su administración. Nosotros no hemos necesitado. En el momento actual no hay pruebas concluyentes para el uso del tocilizumab en COVID-19 y que disminuye la mortalidad en niños. La evidencia es baja de las inmunoglobulinas y el tratamiento no es eficaz con inmunoglobulinas y plasma. No existen recomendaciones para el plasma hiperinmune en pacientes COVID en niños. Salvo la inmunoglobulina, estarían especialmente acá, vean lo que dice el tratamiento de PINS. Yo les voy a dar en 2 diapositivas, que es el famoso PINS, porque a partir de esta enfermedad de COVID-19, todos los pediatras hemos tenido, y los con subespecialidad hemos tenido que ponernos al día en esto de los PIMS, porque hemos tenido sorpresas en el hospital. Rapidito, tips prácticos de manejo COVID pediátrico, antipiréticos, podemos utilizar, el paracetamol, evite AINES. Evitar, ¿qué es lo que ustedes no tienen que hacer? Niños que estén con obstrucción, en broncoobstrucción, en lo posible evitar los que producen aerosolización, o sea, no hacer nebulizaciones con oxígeno directo, sino utilizar naricena, o sea, hay que evitar las nebulizaciones, perdón, hay que evitar las puntas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. Nosotros lo hacemos por aerocámara, directamente. La antibiótico-terapia, vuelvo a repetir, si sospechamos sobre infección, útil determinar procalcitonina. Esto me sirve. Si yo tengo una proteína C reactiva alta y una procalcitonina alta, es una sobreinfección bacteriana y sí voy a indicar los antibióticos que les dije. Empezamos con ceftriaxone y de acuerdo región en región, en hospital difiere si voy a agregar una antistafilocócico vancomicina o si tengo antecedentes pseudomonas o klebsiella en la terapia, podrán ser carbapenemas. Pero eso es bajo un criterio médico profundo. Si yo tengo una PCR alta, una proteína C reactiva y una procalcitonina normal, a mí no me dice que esto sea infección. Hemos visto que en el proceso de la fisiopatología del COVID se produce una inflamación sin ser infección. Esto rapidito, nosotros, ¿qué dice cuando un niño tiene criterios clínicos de gravedad para traslado de un paciente de nivel 1 o 2? El médico tiene que conocer que un niño tiene dificultad respiratoria con o sin sibilancias, de acuerdo a la edad, y tiene que conocer a qué se llama, ¿no es cierto?, la dificultad respiratoria, si tiene agregado compromiso gastrointestinal, y que en los niños a veces vienen con muchos vómitos y diarrea y tenga deshidratación o que tenga compromiso neurológico, entonces la valoración del paciente por el médico de urgencia es clave para lograr tratar a tiempo y adecuadamente a los más graves. A estos hay que tratarlos en un tercer nivel si llegan a tener algunos de estos signos o síntomas. Entonces, el tratamiento en urgencias de este niño grave o crítico, que sí lo vamos a internar, va a ser un monitoreo continuo, periódico de sus signos vitales, puesto que se han descrito cambios bruscos de la condición del paciente y hay que estar alerta. Es verdad, pero si estaba bien, ¿no?
el oxígeno para mantener la saturación, queremos en nuestro medio, en nuestro país, en Cochabamba, mayor o igual a 93. Importante es recordar que la ventilación no invasiva y los sistemas de alto flujo por cánula son generadores de aerosoles y aumentan el riesgo de transmisión de patógenos. O sea, no es que ya está con hipoxemia y le metemos al respirador. A esto, por eso, el tratamiento de urgencia de un niño grave y crítico tiene que ser un tercer nivel. En una clínica, en un hospital que tenga tercer nivel y tenga la terapia intensiva pediátrica. Tercero, los fluidos según la necesidad. No es considerar que la voleminización exagerada, o sea, el encharcamiento, puede afectar aún más la función respiratoria y cardiovascular. Que no le manden con un suero y abierta la llavecita y el paciente llega peor de lo que está. Los broncodilatadores que les decía de administración por aerocámara y no por nebulización, si hay obstrucción bronquial le van a dar un PAF. Esto es por el peligro que tienen las nebulizaciones de generar aerosoles que incrementen la propagación del virus. Que los hemos visto en la ambulancia, vienen con mascarita y está aerolizando y eso está mal. Por eso les decimos a estos hay que hacerle PAF. La nebulización solo puede ser realizada en una sala con presión negativa, en una terapia intensiva y que sea moderna. Considerar el uso de, ya les dije, corticoides, antibióticos y antivirales de acuerdo a la necesidad y requerimiento del paciente. Esto lo voy a pasar rápida, que es en un paciente de terapia intensiva. Quiero entrar a esto que ya voy a terminar. Este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-2, la enfermedad grave asociada a COVID-2, en que se inflaman algunas partes del cuerpo que se van a inflamar: corazón, vasos sanguíneos, riñones, sistema digestivo, cerebro, piel u ojos, como ustedes ven en las diapositivas. El síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos similares a los similares, pero no es un Kawasaki. En la enfermedad de Kawasaki, ustedes saben que en la enfermedad de Kawasaki es todo un proceso inmunológico que ya fue descrito en 1960. También se parece a un síndrome de shock tóxico por la toxina del estafilocócico o síndrome de activación macrofágica, por su abreviación. Este cuadro es post-COVID, está asociado a COVID y se llama SIMS o PIMS, jóvenes. Esto, según estos niños, tienen el antecedente de haber enfermado COVID. Entonces, por les dije, esto es lo que aprendimos y empezamos a ver y estamos viendo en algunos chicos, que inclusive sin que hayan tenido una enfermedad ni grave ni severa. Basta, ni sus papás se enteraron. Entonces, ¿qué hizo la OMS? La OMS y el CDC, ustedes saben que todo hospital debería atender a adolescentes, y adolescentes y niños estarían en el mismo grupo. Consideraba que este PIMS o SIM se presenta en menores de 19 años. La OMS consideraba hasta con 3 días de fiebre. ¿Qué se caracterizaba? Por una erupción cutánea o conjuntivitis, como han visto ustedes en la diapositiva anterior, una erupción cutánea y conjuntivitis. Puede tener la boca también, podía ser hipotensión o shock, datos de disfunción miocárdica, podía tener evidencia de coagulopatía. Esto es lo más frecuente. Síntomas gastrointestinales agudos, diarrea, vómitos o dolor, más la fiebre y erupción. ¿Y qué presentaba fuera de laboratorio? Evidencia de COVID, PCR, pruebas antigénicas, o ahí sí pueden hacer ELISA o prueba rápida, o un contacto probable con un caso de COVID-19. Un paciente que haya tenido contacto de COVID o que ya, como les decía, ni la mamá ni el papá sabían que tuvo COVID, pero que empiece con fiebre, erupción cutánea y tenga síntomas gastrointestinales, ustedes tienen que pensar en este PIMS o SIMS, que esto ya desde el año pasado nos alertaron, y acá el CDC es lo mismo, solamente que confiere hasta los 21 años. La OMS decía 19 años, esto 21 años, y acá disminuye y pone fiebre mayor a 24 horas, que va a tener todo lo que les dije, ese compromiso inflamatorio, pues se llama multisistémico porque afecta al sistema cardíaco, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico. Tiene que haber un equipo multidisciplinario y el equipo tiene que estar al día en esto. Su laboratorio, que vamos a ver después, pero la evidencia de COVID que esté cursando es más raro.
que sea, digamos, reciente. Generalmente a estos, como les decía, contábamos que haya tenido COVID en las últimas 4 semanas, cuando venían su IgM, IgG positiva, con PCR y que tengan todo esto en el momento, han sido muy pocos. Generalmente fueron los post-COVID. Por eso que venían niños inclusive derivados de clínicas para ser operados, porque estos chicos venían con, o sea, la mamá no sabía nada que había tenido COVID, lo traía porque tenía fiebre, puede ser mayor a 3 días, por esto lo traía. Un 50%, 100% tenía fiebre. Mayor al 50% de estos niños tienen dolor abdominal, vómitos y diarrea. Si una mamá dice, viene con esto, viene con un exantema, una eritrodermia escarlatiniforme, eritema multiforme. No es así todo el cuerpo, puede ser en tórax, en abdomen, puede ser en extremidades, o sea, una conjuntivitis no exudativa, alteraciones de la mucosa, edemas periféricos, keilitis, keilosis, una lengua frambuesada. Algunos pueden tener cefalea, meningismo, pero la mayoría venía con fiebre, los síntomas digestivos y el exantema. Ahí hemos aprendido. No tienen todo lo esto, generalmente 100% o el mayor al 50%. Les decía que venían derivados para ser operados de apendicitis. Suerte que antes de, y la madre nos decía, no, todos sanitos en casa, todo, no, nadie nunca se enfermó. Pero como estamos en pandemia, les pedíamos la prueba y ahí salían que el chico ya tenía IgG, ni IgM. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? El diagnóstico ustedes lo van a tener ahí en una salita, le van a pedir un hemograma y podemos encontrar leucocitosis con linfopenia o una neutrofilia y plaquetopenia. Marcadores de inflamación que tenemos que pedir y tenemos una proteína C reactiva, una velocidad de eritrosedimentación, ferritina, fibrinógeno. Si podemos, el LDH tenemos, la interleucina es afuera, pero si podía hacerle la mamá. La procalcitonina es fundamental junto con la PCR, porque estos chicos sabemos que está haciendo un síndrome multiinflamatorio. Si está, les dije, normal, va a ser que no tiene infección. Si está elevada, sí. Y parte de los factores de coagulación, como el fibrinógeno, el dímero D, va a estar elevado. La bioquímica puede tener hiponatremia por los vómitos, puede tener hipoalbuminemia porque hay edemas generalmente en guantes y en botas, en las manitos y en los pies. Va a tener un compromiso de sus transaminasas y los marcadores cardíacos. Que todo esto sí se puede pedir en un hospital de tercer nivel que le cubre el SUS tranquilamente. Entonces, esto es, digamos, un cuadrito donde es lo mismo que les mostraba anteriormente, solamente por ahí un poco más estructurado, hemograma, ionograma, la función hepática, la bioquímica cardíaca, sí estaban aumentados, las gasometrías, por eso decía venosa, porque vemos la acidosis metabólica, según el estadio clínico, porque hay algunos con compromiso respiratorio, los marcadores inflamatorios, es la proteína C reactiva y la procalcitonina, y si podemos, sí, la interleuquina 6. Los estudios de coagulación, sí. Hemocultivo hay que hacer, generalmente son negativos porque no han estado infectados por bacterias. Y se lo policultiva, si es necesario urocultivo, el PCR de aspirado nasal para todos los virus que les he dicho, y el cultivo de ese si es que está con algún cuadro y que generalmente cursan con diarrea. ¿Qué hacemos con estos chicos que han cumplido con esto? ¿Con qué se trata un PIMS, un SIMS, que generalmente es secundario al COVID-19 en niños y se puede extender de 19 a 21 años? Con la inmunoglobulina, jóvenes, endovenosa. Se da 2 gramos por kilo y se pasa en 12 horas lentamente. Uno, si quiere, entra y te dicen cada hora cómo le tienes que administrar. Sí, acá en este PIN se confirma la metilprednisolona. En niños, en este caso, sí. Inclusive nosotros no teníamos metilprednisolona y hemos utilizado, extrapolando, la dexametasona. En estos niños, ustedes van a empezar en 12 horas a darle. La inmunoglobulina tenemos en el hospital. Si uno la dice que va a comprar, cuesta carísimo. Pero en los chicos, por suerte, como tenemos niños con inmunodeficiencias primarias, y reciben, porque son gamma globulina dependientes, hemos tenido ya varios niños tratados con PINS y SIMS en el hospital. El uso de antibiótico-terapia, vuelvo a repetir, hasta en el PINS, se puede iniciar, pero si son negativos, yo lo suspendo o veo la evolución, de acuerdo si ha entrado o no a terapia.
Yo de todos los PIMS o SIMS, que deben ser 10, han entrado 3 a terapia, nada más. Considerar la anticoagulación en este PIMS, de acuerdo si hay alteración en sus tiempos, en el fibrinógeno, en los TPs, y si presenta clínica, esto quiere decir enfermedad de Kawasaki, está la aspirina, ácido acetilsalicílico, especialmente esto, si comprobamos también a nivel cardíaco, se le debe pedir un ecocardiograma, si les pedimos un electrocardiograma y afecta especialmente a nivel coronario, ¿ya? Y si nosotros tenemos que hacer la interconsulta a un cardiólogo, un reumatólogo si hubiera para el inicio o no de la aspirina. Esto no es a todos, por eso dice considerar. Hay un tratamiento en fase 2 que cuando un paciente sigue febril, porque ustedes vieron que van a recibir 12 horas, generalmente nuestros pacientes mejoraban después de 24 horas. Cuando no mejora y su evolución es tórpida, un shock refractario, compromiso sistémico continuo, elevación progresiva de parámetros inflamatorios, que esto tenemos que volver a pedir, se puede volver a dar la inmunoglobulina. Lo que quiero que quieren ustedes es tratamiento de la inmunoglobulina. Primera dosis y segunda fase si nosotros consideramos que no mejora. Ahí inclusive están los anticuerpos monoclonales, pero sí necesita, como el Inflimax, nosotros ni siquiera tenemos el tocilizumab en niños gratuito, no hemos llegado a utilizar en los chicos que se han internado con este síntomas, gracias a Dios salieron con la inmunoglobulina, con los corticoides, enoxaparina, hasta aspirina, sí, y con los antibióticos respectivos. Las normas te dicen que sí se puede utilizar en base a la interleuquina, si está 6, que hay que pedírsela, dosar y ver. A estos pacientes hay que tratarlos cuando son criterios de alta, si está mayor, o sea, después de la semana y ha estado a febril mayor a 48 horas, estabilidad hemodinámica, disminución progresiva de parámetros inflamatorios. Esto es como les decía, ya terminamos, jóvenes, es un tratamiento multidisciplinario. Tendría que estar el médico pediatra general, tendría que estar el infectólogo si amerita, tendría que estar el cardiólogo, tendría que estar un reumatólogo, un cirujano, porque estos niños 3 han entrado como abdómenes agudos, donde se ha descartado que sea para operar, y si se puede también, si hay un alergólogo, inmunólogo, que nos ayuda a nosotros los inmunólogos a la dosificación especialmente de la gamma globulina. La prevención está de más que yo les diga, y este es el síndrome inflamatorio multisistémico SIMS o PIMS, que es lo que les acababa de explicar, que es lo que va a presentar, muy didáctico, ¿no es cierto? La fiebre persistente, inflamación, disfunción multisistémica, tenemos que la serología, el contacto estrecho que nos diga cuando cumple que tengan todos estos signos y síntomas que les dije. Las vacunas, no voy a hablar de vacunas, no se asusten, pero ¿qué nos dice? Ustedes saben que ustedes están vacunados, tenemos, ustedes saben, la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la Johnson Johnson, el laboratorio Janssen que no ha llegado, pero puede llegar. Tenemos estas dos que todavía están en fase 1 y 2, es la de Sanofi Pasteur, la Novavax, y también tenemos la Sinopharm Coronavac. ¿Qué dice? Los pacientes pediátricos son una enorme población inmunológicamente ingenua, les pongo así. Varias compañías farmacéuticas están realizando, ustedes ya saben, ensayos clínicos en adolescentes o niños pequeños. Pfizer, que es la que está autorizada, estaba probando su vacuna en niños de 12 a 15, sí, ya está. Y acaba de anunciar resultados que muestran que su vacuna funciona muy bien para prevenir COVID-2 en este grupo de edad. Moderna, también de 12 a 17 años, y este mes, ahora, ambas compañías comenzaron a vacunar a niños de 6 meses a 11 años. Fíjense, se ya han superado los adolescentes, y Johnson Johnson describió recientemente planes para probar su vacuna también en niños pequeños y adolescentes. De ahí que pueda llegar una de estas 3 para nuestros chicos. Si llega, va a ser para nuestros niños. Ojalá, estoy esperando. El estudio está evaluando la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna Pfizer
en un programa de 2 dosis, ¿no? Que es aproximadamente igual como dan a los adultos, en 3 grupos de edad. Vamos a hacer niños de 5 a 11 años, de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años. La corte de 5 a 11 años comenzó a administrarse ya la semana pasada, esto es reciente, y las empresas planean iniciar los cortes de 2 a 5 años en los próximos días, entonces hay que estar actualizados viendo, pero son estas únicas vacunas. Una novedad más que les digo y que hay que estar atentos, Rusia desarrolló una versión en aerosol, que sería mucho mejor para los niños a partir de los 8 años, se espera que esté lista, ustedes mismos se van a acordar de mí, 15 de septiembre, este grupo Gamaleya que estamos sufriendo porque no nos trae la segunda dosis, que desarrolló para niños, usa la misma vacuna, solo que en lugar de una aguja, ustedes saben lo que es una aguja para un chico, se coloca una boquilla, que va a ser así. Los investigadores probaron la vacuna en niños de entre 8 y 12 años y no hallaron efectos secundarios entre el grupo de prueba. Ni siquiera tuvieron fiebre. Ojalá. Si no tenemos las anteriores, podemos tener esta. Veremos. Para terminar, nuevas variantes. Algunas de las nuevas variantes de la COVID-19 más peligrosa para los niños no hemos visto. Parece que algunas variantes, como la que se identificó por primera vez, que saben que es la primera, la que estamos sufriendo en el Reino Unido, se contagian más fácilmente de una persona a otra y también en los niños. En la actualidad se están investigando si estas nuevas variantes pueden ocasionar una enfermedad más grave en las personas que se infectan y en ese caso, ¿cuál es el alcance de la enfermedad? De momento, las pruebas no sugieren que estas variantes estén afectando específicamente a los niños, ¿sí? Están escuchando. Y sigue siendo relativamente infrecuente que los jóvenes que se contagian desarrollen una enfermedad grave. Ustedes saben que es la última, la Organización Mundial, que dijo los nombres, ¿no es cierto? Porque teníamos el nombre científico, que es mucho más raro, y a esto es de la anterior semana, tendría que agregar 2 más, que es las que han debido escuchar hoy, que tienen sus nombres, ¿no? La del Reino Unido es alfa, sudafricana beta, que es la que estamos sufriendo, gamma, delta y ahora la gamma ley, lambda, ¿no? Lambda y de los Andes. De los Andes está a través de Perú en La Paz. Y son cepas que también creemos que si no se cuidan con bioseguridad, que no se cuidan con la prevención para todos de los 18 años que tenemos la vacuna, va a circular en pacientes que no tengan ninguna inmunidad y sí va a producir estragos. Es la 4ª ola, esperamos que Dios no quiera, pero puede producirse octubre, noviembre o diciembre. Y ahí sí estamos fritos porque van a agarrar a los grupos más vulnerables. Ahora, en niños todavía no se ha visto su efecto, pero tenemos que estar atentos. Y para terminar, para mí este es mi eslogan, para todos ustedes, la difusión de información errónea o poco precisa alienta a la confusión y a la automedicación. En niños no se debe medicar nada y si llega una vacuna va a ser la mejor y nosotros, obviamente yo pro vacuna, sí la voy a indicar. Pfizer, para decirles también a ustedes jóvenes que están en pediatría, es la que nos proporcionó la vacuna neumocócica. ¿Ya? Entonces puede ser que también esta vacuna llegue para nuestros chicos y con eso cortaríamos el foco, por lo menos que en ellos no sea grave y que siga como hasta ahora de presentarse una forma asintomática la mayoría. Chicos, no sé si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta. Yo, para todos los que han estado, obviamente, me interesa mucho lo que yo les he dado y haría las 5 preguntas en base al diagnóstico, al tratamiento, a la complicación y un poco a esto del diagnóstico, o sea, obviamente, del diagnóstico y la clasificación que hay en pediatría. Muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas o hay alguna pregunta, estoy dispuesta a resolverla. Y si no, pues nos vamos a ver en su examen. Chao chicos, hasta la próxima. Les doy el pie. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao chicas, chao.